Monseñor Carlos Garfias Merlos. Monseñor Carlos Garfias Merlos. Monseñor Carlos Garfias Merlos es el actual arzobispo de Morelia. Nació el 1 de enero de 1951 en Tuxpan, Michoacán. Realizó sus estudios de Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario Tridentino de Morelia. Posteriormente estudió la normal primaria en el Instituto de Capacitación del Magisterio de Morelia, obteniendo el título de maestro de primaria. Se especializó con el posgrado de maestría y doctorado en psicoterapia y espiritualidad en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. El 23 de noviembre de 1975 se ordenó presbítero para la Arquidiócesis de Morelia. Desde ese año fue formador y maestro en el Seminario Diocesano durante 2 décadas. En la segunda, en 1985, inició la experiencia del curso introductorio en el proceso de la formación en Erongarícuaro, Michoacán. Durante este tiempo, su mayor preocupación fue la cercanía con cada uno de sus alumnos. Al mismo tiempo, estuvo a cargo durante 10 años de la rectoría de las 3 Aves Marías en la ciudad de Morelia, donde se preocupó en acompañar a las familias implementando programas de formación y acompañamiento a matrimonios y jóvenes. El Santo Padre, Juan Pablo II, lo nombró obispo de Ciudad Altamirano el 24 de junio de 1996. El 8 de julio de 2003, su santidad Juan Pablo II lo nombra obispo titular para la diócesis de Ciudad Nezahualcóyotl. El 7 de junio de 2010, su santidad Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Acapulco, y el 29 del mismo mes recibe el palio arzobispal en Roma de manos del Papa Benedicto. El 5 de noviembre de 2016, el Papa Francisco le confirió el gobierno episcopal del arzobispado de Morelia, tomando posesión el 18 de enero de 2017. El 29 de junio de ese mismo año recibe del Papa Francisco en Roma el palio arzobispal como metropolitano de la provincia de Morelia. Es actualmente vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y responsable de la Dimensión de Justicia, Paz, Reconciliación, Fe y Política. La 75 Asamblea General FIMPES da la bienvenida al Monseñor Carlos Garfias Merlos. Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, quien presenta la conferencia La vigencia de la obra de Don Vasco de Quiroga ante los problemas sociales y educativos actuales. Bienvenido. A todos ustedes, queridos asambleístas, me alegra encontrarme en este auditorio de la Universidad Vasco de Quiroga para compartir con ustedes esta conferencia sobre Don Vasco de Quiroga y escuchar cómo su mensaje sigue teniendo una vigencia para los tiempos de hoy. Agradezco la invitación para que juntos nos acerquemos al pensamiento de Don Vasco de Quiroga y también a todos los que vienen de fuera y a todos los anfitriones. Les agradezco su presencia en esta asamblea como miembros de FIMPES. Vasco de Quiroga es una figura para nuestro tiempo que ofrece soluciones profundas, frescas y duraderas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Vale la pena repetirlo de manera enfática, con el deseo de que el eco de estas palabras retumbe en los rincones de todos los lugares de este país. Vasco de Quiroga es una figura para nuestro tiempo que ofrece soluciones profundas, frescas y duraderas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Hace 485 años, el 28 de septiembre de 1534, se expidió la cédula real en donde se otorgó a Páscuaro el título de ciudad. Los considerandos para erigir a Páscuaro como ciudad son explicitados en la Real Cédula cuando dice: por cuanto somos informados que es tierra muy fértil y abundosa de mantenimientos y otras cosas, y que no tienen otra falta
sino de policía. La frase es clara y precisa. No tienen otra falta sino de policía. Ciertamente no se está hablando de un cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y de seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. Policía es una palabra con una historia de más de 20 siglos. Desde su raíz grecolatina se ha explicado su etimología con relación a polis, ciudad, estado, politeia, régimen político, asuntos cívicos, ciudadanía, y politiqué, arte de gobernar. De este modo, la antigua politeia griega se latinizó como policía y de ella nació el término policía. Es decir, desde su origen, el término policía ha tenido una profunda relación con los asuntos públicos, pero sobre todo con el bien común de una sociedad. Las primeras en el 9 de enero de 1531 encuentra un panorama desolador. Puede contemplar una ciudad magnífica, extraña para los usos europeos, llena de una intensa actividad de destrucción y construcción, con muchos conflictos humanos que tienen su raíz muchas veces en problemas de jurisdicción y en los diversos conceptos sobre conquista, organización social y derecho de los naturales. 3 meses después de su arribo a la Nueva España, con fecha 30 de marzo de 1531, los oidores escriben una carta a la emperatriz dando cuenta detallada de su trabajo, que es abundante e intenso. Con las visitas y ejecución de las provisiones ha habido y hay tanto que hacer que sobre las horas de la mañana empleamos la tarde y gran parte de la noche. No pueden ocultar las dificultades y escriben casi telegráficamente: la gobernación de esta tierra es muy difícil. La gente, amiga de diferencias, puede haber alzamientos. Los paisajes humanos del conscientes de la urgencia de lograr que puedan vivir civilizadamente. Por eso afirman en la citada carta: uno de los principales intentos que tenemos para la perpetuidad de todo es enseñarles a vivir políticamente. Carta de agosto de 1531. Conocemos bastante de las inquietudes iniciales de Vasco de Quiroga gracias a una carta que envió con fecha 14 de agosto de 1531, casi 8 meses después de llegar, escrita a título personal y no como miembro de la audiencia. La dirige al Consejo de Indias, en donde refiere la complejidad de los problemas que enfrenta, así como la imperiosa necesidad de dar pronta solución. En esa carta muestra su preocupación por la falta de un mínimo de organización social, diciendo que no se pueden imaginar en Castilla el caos imperante y las dificultades que enfrenta para poner orden. Y no se podría allá creer la multitud de estos indios naturales, y así su manera de vivir es un caos y confusión que no hay quien entienda sus cosas ni maneras, ni pueden ser puestos en orden ni policía. Vasco usará repetidamente el concepto de vivir en policía, referido a la vida social con un orden, pero prefiere hacer uso del concepto de mixta policía para referir la organización integral de la polis
de la sociedad, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Es fácil imaginar que ante las dificultades para poner orden y concierto, Vasco de Quiroga dedique mucho tiempo más a la reflexión. Con su bagaje humanista y su pasión por el derecho, analiza los problemas y delinea soluciones profundas, frescas y duraderas. La situación actual de México. Hoy, 489 años después del panorama desolador que encontró Vasco de Quiroga al llegar a este territorio, percibimos todos que en nuestro México hay una problemática de gran calado que nos inquieta a todos. Pensamos, permítanme un paréntesis incidental que ilustre la situación del mundo de hoy. En el año 2011, en Alemania, Benedicto XVI afirmó con clarividencia: por lo que se ve, el mundo en que vivimos, no obstante los progresos técnicos, nunca llega en definitiva a ser mejor. Sigue habiendo guerras, terror, hambre y enfermedades, pobreza extrema y represión sin piedad. E incluso aquellos que en la historia se han creído portadores de luz, pero sin haber sido iluminados por Cristo, única luz verdadera, no han creado ciertamente paraíso terrenal alguno, sino que por el contrario han instaurado dictaduras y sistemas totalitarios en los que se ha sofocado hasta la más pequeña chispa de humanidad. Llegados a este punto, no debemos silenciar el hecho de que el mal existe. Lo vemos en tantos lugares del mundo, pero lo vemos también, y esto nos asusta, en nuestra vida. En foros públicos y privados, el clima de tensión que se respira en el país, al clima de tensión que se respira en el país se unen expresiones que se preguntan de un modo y otro qué hacer. Evidentemente, se pueden hacer muchas cosas y desarrollar muchos planes, pero por desgracia la mayoría de esas propuestas no se llevan a cabo y otras muchas fracasan una y otra vez. Se requiere ir a soluciones que ya funcionaron muy bien. Vasco de Quiroga las puso en práctica y hoy en día pueden repetirse también. Vasco de Quiroga ofreció y aún ofrece, porque es una figura para nuestro tiempo, sugerencias prácticas que vale la pena no solo pensar, sino implementar en nuestra sociedad y en nuestras organizaciones e instituciones. Las soluciones puestas por Vasco, el contacto con la realidad del pueblo recién conquistado, las muchas horas de entrevistas y actuaciones judiciales van dejando una profunda huella en Vasco. Bien puede decirse que le agobia la problemática encontrada, pero sobre todo busca la raíz de los graves conflictos. No solo es una preocupación de tipo sociológico, sino que ahora el humanismo en el que está imbuido, por lo que desea con todas sus fuerzas encontrar una solución viable que puede ser estable. Sin pretender ser exhaustivo, apunto algunos conceptos que movieron la actuación de Vasco de Quiroga, que bien puede ser de utilidad a la hora de buscar soluciones a las problemáticas que enfrentamos hoy en día en México y que de alguna manera se dan dentro de sus universidades e instituciones educativas. Me refiero brevemente a los siguientes conceptos fundamentales que aparecen en su pensamiento y actuación, sus conceptos de hombre, familia y trabajo. La antropología quiroguiana. En primer lugar, vale la pena resaltar la concepción antropológica que mantenía Vasco de Quiroga, quien como hombre justo sabe detectar un buen número de aspectos positivos en los indígenas. Los indios que desde muchachos se crían y doctrinan con gran diligencia, porque naturalmente tienen innata la humildad, obediencia y pobreza y menosprecio del mundo, y en fin sean como tabla rasa y cera muy blanda. Es una constante en Vasco el descubrir los aspectos positivos de las personas. Así se expresa. Muchos de ellos
De más de saber lo que a muchos cristianos conviene, saben leer y escribir en su lengua y en la nuestra, y en latín, y cantan canto llano y de órgano, saben apuntar libros de ello harto bien. Apúntase una idea que irá madurando y que será clave en las soluciones prácticas que implementa, consistente en confiar plenamente en las capacidades de cada hombre de desarrollar sus cualidades. Muchos de sus contemporáneos prefirieron ver supuestas deficiencias en estas personas e incluso cuestionaron su racionalidad. El licenciado Quiroga, como humanista, conoce al hombre, distingue lo esencial de lo accidental y entiende desde el principio que si a los indios les respetan sus derechos innatos, se les da confianza y constatan que son queridos y apreciados. Entonces, solo entonces, cada uno de ellos será capaz de hacer cosas grandes. La actuación fructíferamente grandiosa de este hombre visionario es la suma de la actuación de muchos en los que confió y a los que les exigió una responsabilidad personal. Los derechos subjetivos del individuo. Salta a la vista la defensa que hace Vasco de Quiroga del derecho que tienen los naturales a constituir una familia, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo e incluso a ser enterrados de manera digna, derechos que no concede ninguna autoridad civil, sino que son innatos a la persona. Hoy en día esto nos puede parecer moneda corriente, pero entonces no era así. El licenciado Quiroga es un precursor del derecho subjetivo del individuo. El indio no es algo, sino alguien que tiene libertad. Llama la atención que cuando a Vasco le hacen el juicio de residencia, diga que los indios descubrieron de su libre e agradable voluntad sus derechos. Esto es lo que procuró hacer siempre Vasco, quien como buen pedagogo llevó a los indios como de la mano a que descubrieran primero sus derechos para exigirles luego sus cualidades para desarrollarlas. Lo hizo no con teorías, sino con soluciones prácticas. De ahí su queja por la actuación de muchos españoles, incluidos los frailes, que ponen malo y tardío el remedio. Bien haríamos todos si procuráramos no caer en poner malo y tardío el remedio, y en cambio, siguiendo el ejemplo de Vasco de Quiroga, sabemos apreciar los múltiples aspectos positivos que tienen todos los hombres y nos disponemos como él a defender sus derechos inalienables. Fue precisamente el respeto a las personas y a su dignidad lo que le ganó su título de Tata, pues muchos comprobaron que eran queridos por amor visceral, en frase del obispo Zumárraga. Y por eso con tanta naturalidad seguimos escuchando cómo todos hablamos de Tata Vasco, experimentando ese reconocimiento de él a la persona y a la dignidad. Dios, familia y trabajo. Un segundo aspecto que vale la pena resaltar es su profundo convencimiento de que el hombre debe estar sostenido sobre tres pilares fundamentales: Dios, la familia y el trabajo. El mismo Vasco rememora en su testamento aquellos sus primeros años en la Nueva España, ofreciendo algunos rasgos de su vida que reflejan que su profesión no era un ejercicio meramente burocrático, sino que lo llevaba a cabo con una sincera preocupación por el otro, siendo oidor por su majestad en la Cancillería Real que reside en la Ciudad de México, y muchos años antes de tener orden eclesiástica alguna ni renta de iglesia, movido de devoción y compasión de la miseria e incomodidades grandes y pocas veces vistas ni oídas que padecen los indios, pobres, huérfanos o miserables personas naturales de estas partes, donde por ello muchos de ellos de edad adulta se vendían a sí mismos
y permitían ser vendidos a los menores y huérfanos, y eran y son hurtados de los mayores y vendidos, y otros andan desnudos por los tianguises, aguardando a comer lo que los puercos dejan, y estos, además de su derramamiento grande y falta de doctrina cristiana e moral, exterior y buena policía, fundé y doté a mi costa, a mis propios salarios, con el favor de Dios nuestro Señor y de su majestad, al emperador y rey don Carlos, nuestro Señor, 2 hospitales de indios que intitulé de Santa Fe. Todos conocemos bien los detalles de la constitución y desarrollo de estos pueblos hospital, gracias a su segundo biógrafo y las precisas reglas y ordenanzas que dejó establecidas. La concepción de Vasco, al fundar esas peculiares poblaciones, es conseguir que los naturales aprendan a vivir en concierto y buena policía. Este concepto de policía, que es piedra angular en el remedio que propone Quiroga para tantos males que ha ocasionado la conquista, puede ser útil para el México de hoy. En 1535 escribía: la cura y remedio bastante y bien común y general de todo y para todo, a mí ver podría ser, y será muy fácil juntándose a ellos a su parte en orden de una buena policía mixta. Concibe una población con policía mixta, es decir, una organización de la polis que sea regida tanto en lo temporal como en lo espiritual y en donde se respeten los usos y costumbres de los naturales. Vasco es un convencido de que es posible la convivencia ante los naturales sin distingos de raza o régimen. Cuestión importante en un territorio que ha vivido siempre en guerra de unos con otros. Luego intentará precisamente aquí en Pátzcuaro la convivencia entre indios y españoles. Lograr la convivencia en concierto y buena policía entre los indios es un planteamiento optimista que manifiesta la confianza de Vasco en el hombre y que rompe los esquemas iniciales de muchos españoles y aún de la corona. Es posible este tipo de sociedad, asegura Vasco, porque en cada indio hay aspectos muy valiosos entre los que destacan sus buenas disposiciones y el deseo de mejorar. Vasco deja dicho en las ordenanzas, dirigiéndose a los naturales, que lo que desea con este pueblo hospital es quitarles lo malo, dejándoles lo bueno de sus costumbres, manera y condición. No vayan a dar en despeñaros de almas y cuerpos, como en algunas partes van y se suele hacer. El fin de este hospital y colegio de Santa Fe y de su fundador, dicen las ordenanzas, es que sea un hogar donde viviendo en concierto y buena policía, no tengáis necesidad, viváis con seguridad y fuera del peligro e infamia de que estáis tan infamados sin sociedad, sin codicia desordenada y sin malas ignorancias. Por lo que hay que ponerse fuera del peligro de las 3 fieras bestias que todo en este mundo lo destruyen y corrompen, que son soberbia, codicia y ambición, de las que sabéis y deseamos mucho guardar y apartar. El término hospital está vinculado a la acepción latina hostes, que significaba huésped, que explica ampliamente el sentido que quiere Vasco para ese pueblo. Debe ser un lugar que ofrezca hospedaje o alojamiento para todos los indios que andan vagando o escondidos en las montañas a causa del maltrato que les dan los encomenderos. El hospedaje incluye también la categoría de hospital, pero es sobre todo un lugar privilegiado para enseñar a vivir en familia.
Los edificios que construye con ayuda de los indios reciben el significativo nombre de familias. Es un pueblo peculiar porque ahí se enseña a vivir en una verdadera familia, en donde aprenden a convivir de manera pacífica, con una preocupación práctica y afectiva de unos por otros, de modo especial el cuidado debido a los enfermos, que es, dice, el principal entre los trabajos del pueblo. Establece además un brepotropio, como lo llama su segundo biógrafo, para referirse a la casa de cuna, lugar donde se recoge a los niños, se les cría por amas que busca don Vasco. La solución es oportuna, teniendo en cuenta que amanecían ahogados muchos niños indios en las acequias, quizás por la desesperación de las madres que no querían tenerlos o educarlos. El mismo Vasco hace que entre los indios se corra la voz y digan: madre que no quiera criar sus hijos, los llevase a aquel hospital donde se criaban con gran cuidado y regalo, dándoles leche de comer y de vestir todo el tiempo que era necesario. En esos pueblos, al decir de Juan José Moreno, su segundo biógrafo, hacían a la verdad un género de vida que imitaban las costumbres de los primeros cristianos. Vivían de bienes comunes que eran aquellas tierras y que cultivaban ellos mismos con aquel orden que suele haber en una familia bien regulada. No hay tiempo para revisar a detalle la vida diaria y ejemplar que fomenta en estos pueblos. Sin embargo, resalto algunos aspectos que todos deberíamos copiar de algún modo si queremos tener una mejor sociedad a través de una excelente educación. El ambiente de los pueblos fundados por Vasco. En los pueblos de Vasco y cada población de este país podría alcanzar al estilo de Vasco de Quiroga. Se respira el ambiente de una gran familia que está dispuesta al servicio de los demás y al cuidado de los más necesitados. Ahí se fomenta el respeto en el trato mutuo y se cuida que no se desprecie a nadie y en especial a los que tienen capacidades diferentes. Ahí tienen mucha importancia las reuniones de familia, en especial en los días de fiesta. En el pueblo hospital aprenden todo: a trabajar, a convivir, a ejercitar las virtudes, a vivir la generosidad. Se les enseña a comer y a vestir. El cuidado de las cosas materiales es una preocupación que deben tener todos. El trabajo es ordenado por Vasco como el medio para el desarrollo personal. No permite la sociedad la ociosidad y todos deben trabajar. Ahí se enseña a trabajar incluso a los niños. Cada uno de los moradores debe aprender algunos oficios y debe ejercer los trabajos agrícolas. Muchas de las indicaciones van en la línea de hacer con perfección el trabajo y de que no pierdan de vista que todo es en beneficio de los habitantes del pueblo, pues ahí nadie puede padecer una necesidad. Vasco es realista y sabe que en la convivencia diaria pueden darse dificultades en el trato mutuo, por lo que determina la manera en que deben resolverse los posibles conflictos. Si hoy recordamos la figura de don Vasco de Quiroga, es por el ejemplo de su vida y los frutos duraderos de su actuación. Un buen sueño. Al invocar aquí a Vasco de Quiroga, podemos soñar con poblaciones. En esta asamblea hablemos de universidades que, a semejanza de las fundadas por Tata Vasco, se constituyan como un arquetipo, es decir, como un modelo original y primario de lo que debe ser una población con mixta policía. Sueño que en esta hora difícil para la convivencia social en México podamos contar con al menos una universidad. Las universidades aquí presentes que sean como ciudad insignia
el modelo paradigma que deberían adoptar todas las universidades del país, todas las poblaciones del país. Sueño que sea ejemplo de respeto de la dignidad de cada persona. Sueño que Pátzcuaro sea modelo de familias bien constituidas y muy unidas. Sueño con que este ejemplo de personas que hacen su trabajo con perfección humana, sueño que sea el lugar en donde la educación integral mejore la idea de cada persona. Sueño que cada persona sea digna, crezca en su valoración personal, acepte y se encuentre adecuadamente con el otro y pueda realmente construir una comunidad, una sociedad donde haya armonía, paz y unidad. Por eso, no está de más decir una vez más que tenemos a nuestro alcance una figura para nuestro tiempo que ofrece soluciones profundas, frescas y duraderas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad y que hoy se reflejan también en el ambiente de nuestras universidades. Que se llama por siempre Vasco de Quiroga, para quien pido como señal de compromiso de seguir su ejemplo, pero sobre todo por gratitud, un fuerte aplauso y a quien en nuestras tierras nos ha dejado un gran legado y ejemplo. Don Vasco de Quiroga, a quien pronto espero en Dios ver en los altares y ser declarado beato por ser un promotor social de la dignidad de los naturales de nuestras tierras michoacanas. Gracias a todos los organizadores de la FIMPES y que Tatabasco bendiga este encuentro que está en camino de una mejor y fructífera educación en México, en bien de una ciudad más humana, fraterna y en paz. Muchas gracias.